Muy bien, vamos a empezar con el tercer parcial, que vamos a ver completamente derivadas. Vamos a usar fórmulas de derivación para no estar aplicando el límite para obtener las derivadas, ya que es un proceso tedioso. En este caso solamente hicimos de funciones lineales, cuadráticas, cúbicas. Sí, pero cuando ya se vuelven más complejas, pues el límite ya se vuelve un poco más complejo. Entonces, para no estar haciendo el límite, vamos a utilizar fórmulas directas. Entonces, ustedes van a tener su formulario, que es un PDF que yo les voy a pasar. Sí, es formulario de derivadas. Vamos a tener fórmulas básicas, que van a ser 12. Vamos a tener fórmulas trigonométricas, que van a ir de la 13 a la 18. Trigonométricas inversas, que serían los arcos, de la 19 a la 24. Logarítmicas y exponenciales. Y aparte les puse, hay unas propiedades de los exponentes, por si todavía tienen dudas de los exponentes. este, y propiedades de los radicales. Entonces, ahí por si todavía tienen dudas de exponentes y radicales. Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser las fórmulas básicas. Sí, estas primeras 12, vamos a utilizar algunas de ellas. Y después ya nos vamos a ir con las trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Pero primero vamos a entender cómo utilizar las fórmulas. Entonces, las fórmulas nos van a ayudar muchísimo para no estar aplicando el límite, pero vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, en esta primera fórmula, que es derivada de una constante, k es una constante, cualquier número, puede ser 1, 2, 0.3, 1 millón o incluso negativos, menos 8. Cualquier constante, cualquier número, eso va a ser k. Entonces la derivada de una constante va a ser igual a 0. ¿Sí? O sea, la derivada de cualquier número va a ser igual a 0. En la segunda fórmula, la derivada de x con respecto a x, así lo vamos a leer. Derivada de x con respecto a x va a ser igual a 1. La derivada de una constante por x con respecto a x va a ser igual a la constante. Y la derivada de x elevado a la n, sea cualquier exponente, n va a ser el exponente, puede ser 2, 3 o incluso decimales o incluso fracciones, va a ser lo mismo que n, que es el exponente, por x a la n menos 1. Ahorita vamos a ver ejemplos para que quede más claro. La derivada de una constante por x elevado a la n va a ser lo mismo que la constante por n por x elevado a la n menos 1. Entonces, estas van a ser las primeras fórmulas que vamos a obtener, ¿sí? De la 1 a la 5. Después vamos a ver la suma. ¿Sí? Cuando tenemos la derivada de una suma, pues lo único que vamos a hacer es la derivada del primero y vamos a derivar el segundo término. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos una suma o una resta, simplemente vamos a aplicar la derivada de uno, la derivada de otro. La derivada de u elevado a la n, u lo vamos a reconocer porque va a ser un paréntesis. Entonces, un paréntesis elevado a una potencia simplemente va a ser n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis. ¿Sí? Vamos a ir poco a poco, no se preocupen. Sí, ahorita nomás estamos conociendo las fórmulas y las fórmulas nos van a simplificar las derivadas porque ya no vamos a tener que aplicar límites. Después vamos a ir con raíces, con multiplicaciones o con divisiones. Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos con el primer ejemplo. Entonces vamos con f de x igual a 8. Entonces para derivar f de x, que sería f' de x, vamos a utilizar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces recuerden que para nosotros a la hora de derivar, esta es la función original. La derivada vamos a utilizar este apóstrofe. ¿Sí? Entonces f' de x va a ser igual a, dijimos que la derivada de una constante es 0. Y ese sería el resultado. Entonces no importa qué número nosotros tengamos, las derivadas de cualquier número, por ejemplo si yo tengo y igual a 3,
pues y', que es la derivada, recuerden que prima es de la derivada, ¿sí? Va a ser igual a 0 porque es una constante. Entonces nosotros vamos a tener, recuerden que la función original va a ser esta de aquí, la función derivada va a ser la que tenga prima, el apóstrofe. Por ejemplo, si yo tengo w igual a 4, su derivada pues va a ser 0 porque es una constante. La derivada de cualquier número va a ser igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo z es igual a menos 4pi. Menos 4pi sigue siendo un número. Entonces la derivada z' va a ser igual a 0. Entonces, esos serían los ejemplos para esa primera fórmula. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Ahora vamos con la fórmula 2 y la fórmula 3. Entonces, voy a poner mi formulario, lo voy a mover abajo. Para seguir teniendo mis fórmulas. Lo voy a poner ahí. Muy bien. Ahora vamos con la 3 y con la 4. Perdón, con la 2 y la 3. La derivada de x con respecto a x va a ser igual a 1. Y la derivada de una constante por x con respecto a x va a ser igual a la constante. Entonces, si yo tengo y igual a x, y' va a ser igual a la derivada de x con respecto a x, vamos a usar la fórmula 2, es 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos más de una x? Va a ser 2x, 3x, por ejemplo. Entonces, f de x igual a 4x. Entonces, su derivada, en este caso, vamos a utilizar la fórmula 3 que nos dice que solamente va a ser la constante. En este caso, la constante vale 4. Ahora, ¿por qué la derivada va a ser solamente 4? Porque la derivada de x dijimos que es 1. Y 1 por 4 pues va a ser 4. Eso va a ser su derivada. Por ejemplo, si yo tengo derivada f de x igual a menos 14x. ¿Cuánto va a ser su derivada f' de x? La derivada, pues la derivada de una constante por x va a ser solamente la constante, que en este caso va a ser menos 14. Esa va a ser su derivada. Lo pueden comprobar con el límite si quieren, con lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, no importa qué tipo de constante, siempre va a ser su derivada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo y igual a 4ax, como estamos derivado con respecto a x, nuestra variable es x. La a no es una variable, sigue siendo una constante, es un número. Entonces, cuando nosotros aplicamos la derivada, ¿sí?, de algo con respecto a x, en este caso de 4ax, la que nos dice cuál letra es la variable va a ser esta de aquí, que en este caso es x. Entonces todas las demás letras que tengamos no van a ser variables, van a ser constantes. Entonces la derivada de una constante por la variable x pues solamente va a ser, entonces y' va a ser igual a 4a. ¿Sí? Y no importa cuántas letras tengamos. Por ejemplo, si yo tengo y igual a wx. Sí, awx. Entonces, como yo estoy derivando awx con respecto a x, si este es con respecto a x, me está diciendo con respecto a qué variable. Entonces, todas las demás letras no van a ser variables, van a ser constantes. Entonces, a y w va a ser la constante, su derivada va a ser aw. ¿Sí? Entonces, podemos tener constantes como números o constantes como letras.
¿sí? Y voy a poner una más. Y es igual a 3 cuartos de x. Entonces, 3 cuartos sigue siendo la constante. Y' va a ser igual a 3 cuartos. Entonces, ahí ya vimos lo que es la primera fórmula, segunda fórmula, tercera fórmula. Vamos a ver la 4 y la 5. Muevo el formulario para aquí abajo. Aquí está. Vamos ahora con la fórmula 4 y 5. La 4 y la 5 es cuando vamos a tener x elevado a alguna potencia. X al cuadrado, x al cubo. Incluso las potencias pueden ser fracciones o decimales. Lo que vamos a hacer es el exponente, que es n, lo vamos a bajar multiplicando con la x, y a esa n le vamos a restar 1. Entonces, por ejemplo, y igual a x cuadrada. Entonces, x está elevado a un exponente. En este caso, n va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice la fórmula 4 es que la n va a pasar a multiplicar y le vamos a restar 1. Entonces, la derivada de y va a ser igual a el 2 va a multiplicar a la x, y a la n, que es 2, le vamos a restar 1. Entonces, estamos aplicando esta fórmula de aquí. ¿Sí? N por x a la n menos 1. N por x a la n menos 1. Es la fórmula. Entonces simplemente le vamos a restar un 1. Va a ser 2 por x. 2 menos 1 es 1. Entonces nomás nos va a quedar 2x. Entonces la derivada de x cuadrada es 2x. ¿Sí? Vamos con otro. Y igual a x cúbica. N ahora vale 3. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula. Y', el 3 baja multiplicando, este 3 baja multiplicando para acá. Entonces nos va a quedar 3x, y al 3 le vamos a restar 1. Entonces eso nos va a quedar 3x cuadrada. Y esa sería la derivada de x cúbica. ¿Sí? Por ejemplo, y igual a x quinta. N ahora vale 5. Sí, el exponente es 5. Entonces el exponente va a bajar multiplicando. Y es igual a 5 por x. 5 menos 1, ya lo voy a poner directo, ya no voy a poner la resta. 5 menos 1 es 4. Perdón, y ese sería mi derivada. 5x cuarta. ¿Sí? Ahí vamos con más ejemplos. Ahora vamos con algunos negativos. Y igual a x a la menos 4. Entonces va a ser igual a y' va a ser igual. El exponente ahora a n vale menos 4. ¿Sí? El n va a bajar multiplicando, entonces va a ser menos 4x. Y ahora se van a restar, va a ser menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 va a ser menos 5. Entonces la derivada de x a la menos 4 va a ser menos 4x a la menos 5. ¿Sí? Esa va a ser su derivada. Aquí podemos aplicar alguna de las propiedades de los exponentes, que ustedes ya las tienen ahí en su formulario. Entonces cuando tengamos un exponente negativo, nosotros lo podemos bajar al denominador con exponente positivo. Entonces y' va a ser igual a menos 4x quinta. ¿Sí? Entonces cuando tengamos un exponente negativo lo podemos subir, perdón, lo podemos bajar con exponente
positivo. Entonces vamos a ver otros ejemplos de eso. Voy a bajar de nuevo las fórmulas para tenerlas presentes. Por ejemplo, si yo tengo y igual a 1 sobre x cúbica y quiero sacar la derivada de eso, entonces yo no tengo ninguna fórmula de donde tengo la derivada, digo la x abajo. Tengo la fórmula donde la x está aquí arriba. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser el proceso inverso. Cuando tengo un exponente aquí abajo, yo lo puedo subir arriba por las propiedades de los exponentes. Yo lo puedo subir arriba con exponente negativo. Entonces va a ser x a la menos 3. ¿Sí? Este 1 está multiplicando 1 por x a la menos 3, pues sigue siendo x a la menos 3. Entonces solamente va a estar ahí el 1. Si fuera un 2, aquí hubiera un 2. ¿Sí? Pero en este caso es un 1. Ahora, si nosotros tenemos eso, vamos a derivar. Ya tenemos n es igual a menos 3. Significa que nosotros... ¿En qué pasa el de hierro viejo? Entonces, como yo tengo n igual a menos 3, simplemente y' va a ser menos 3. X, le restamos 1, menos 3 menos 1 va a ser menos 4. Pasamos este exponente negativo en la parte de abajo y nos va a quedar menos 3x a la cuarta. Y esa sería la derivada de 1 sobre x cúbica, menos 3x cuarta. ¿Sí? Entonces cuando tengamos negativos o tengamos en la parte de abajo, sí, que en la parte de abajo tengamos x elevado a la largo, lo vamos a tener que subir negativo. Entonces va a ser, cuando tengamos algo negativo, un exponente negativo, pues va a pasar esto, que nos va a quedar un exponente negativo y lo vamos a bajar abajo, perdón, lo vamos a bajar en el denominador positivo. Entonces eso van a ser x a la n. Ahora, la n, ya les dije, puede ser una fracción, y igual a x a la 1 medio. Entonces va a seguir haciendo lo mismo. N vale 1 medio. Ese es el exponente. Y va a ser igual a el exponente que es 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Sí, sigue siendo esta misma fórmula de aquí. Ahora hay que hacer esa resta de fracciones. 1 medio. Esto va a ser 1 medio. X a la 1 medio menos 1. Pues este entero lo vamos a convertir a medios. Un entero va a ser 2 medios. Entonces va a ser 1 medio menos 2 medios. 1 medio menos 2 medios va a ser menos 1 medio. Y eso va a ser la resta. Entonces nos va a quedar 1 medio. Menos 1 medio. Sí, esto de aquí es la resta de 1 medio menos 1. Entonces nos queda 1 medio, x a la menos 1 medio. Que dijimos que cuando tengamos un exponente negativo lo vamos a poner en el denominador. Y nos va a quedar y es igual a 1 medio. Entonces como va a estar en el denominador, este 2 va a estar acompañado. ¿Sí? Esta x lo vamos a pasar junto con el 2. Vamos a tener 1 sobre 2 x a la 1 medio. Si está exponente negativo, lo pasamos positivo abajo. Y esa sería la derivada de x a la 1 medio. 1 sobre 2x a la 1 medio. ¿Sí? Vamos a hacer otro donde x ya no sea 1 medio, o sea otra fracción. Por ejemplo, y es igual a x a la 3 séptimos. Por ejemplo. Sí, cualquier fracción. Pues de nuevo, n va a ser 3 séptimos. Estamos identificando cuánto vale el exponente. La derivada
y' va a ser el exponente 3 séptimos por x, ponemos esos 3 séptimos, pero ahora le vamos a restar 1. Vamos a hacer 3 séptimos menos 1. El 1 entero lo vamos a convertir a séptimos. Entonces nos va a quedar aquí, lo voy a poner aquí. 3 séptimos menos 1 entero, que son 7 séptimos. 3 menos 7 va a ser menos 4 séptimos. Entonces eso nos va a quedar 3 séptimos, x a la 3, perdón, a la menos 4, menos 4 séptimos. Está negativo, hay que pasarlo positivo. Y' es igual al 3, se queda arriba. El 7 queda abajo y la x hay que pasarla abajo como 4 séptimos. Y ese sería el resultado. Dudas de cómo se va a hacer con fracciones. ¿No? No. Pongo mis fórmulas aquí abajo para hacer. Entonces esa sería la 4. Vamos con la 5. ¿Qué pasa cuando yo tengo un exponente, pero aparte ese exponente tiene un número a un lado? Sí, la x. Entonces, por ejemplo, y igual a 5x cúbica. Tengo la x elevado a un exponente, pero aparte la x está multiplicado por un 5. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser muy parecido a la 4, solamente la constante, que en este caso es un 5, va a pasar multiplicando a todo. Entonces nos va a quedar n aquí vale 3, y va a ser igual a, el 3 va a bajar multiplicando, 3 por 5 va a ser 15, x, y 3 menos 1 va a ser 2, 15x cuadrado. Y esa sería la derivada, perdón, y'. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, y igual a menos 7x a la cuarta. Entonces, y', el 4 va a bajar, n aquí vale 4. 4 va a bajar multiplicando, menos 7 por 4 va a ser menos 28. X, y al exponente le restamos 1. 4 menos 1 es 3. Entonces nos va a quedar menos 28x cúbica. Y esa es la derivada. ¿Sí? Ahora, ahorita no estamos ni sumando ni restando, solamente estamos poniendo de un solo término. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una suma o una resta? Que sería la 7 o la 8. Entonces, por ejemplo, si yo tengo y igual a 9x cúbica menos 4x cuadrada más 2x menos 15. Yo tengo un polinomio en mi y. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la derivada. La derivada de un polinomio es, vamos a sacar la derivada de este primero, la derivada del segundo, la derivada del tercero y la derivada del cuarto. Entonces vamos a ir por partes. Entonces vamos con el primero. La derivada de 9x cúbica. N vale 3 aquí. 3 por 9, 27. X. Y al 3 le restamos 1. 3 menos 1 es 2. 27x cuadrado. Vamos con el siguiente, menos. El exponente baja multiplicando, 2 por 4, 8. X, y al exponente le restamos 1, 2 menos 1, pues es 1, que no se pone, pero ahí está. Siguiente, más 2x, más la derivada de 2x, derivada de x es 1 por 2, 2. La derivada de 2x es 2. ¿Sí? Ya lo habíamos visto ahí arriba. Entonces ahí ya tenemos. Derivada del último, derivada de 15 menos 15, perdón. Derivada de una constante es 0. Entonces ahí ya, más 0, que no lo ponemos. Y esa sería la derivada de esa función. ¿Sí? Entonces ahí estamos aplicando todo lo demás. Entonces
hasta este tema vamos a ver hasta estas fórmulas. Entonces vimos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La 6 es esta de aquí, esta es una función. Entonces cuando tenemos una suma, que sería la 7, una suma o una resta, simplemente sacamos la derivada de cada uno. Derivada del primero, derivada del segundo, y se suman o se restan dependiendo. Entonces hasta aquí vimos hasta la fórmula 8. Ya después vamos a ver de la 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Pero hasta ahorita hasta la 8 para que comprendieran cómo son las fórmulas. ¿Sí? Y comprendieran cómo se va a derivar. Entonces esos serían los ejemplos. Les voy a poner problemas muy parecidos. Cualquier duda me dicen. Esa sería la actividad 1 de este primer parcial. Hacen un separador que diga tercer parcial. Y me ponen lo que les voy a poner de información. Y me ponen los problemas que les voy a dejar. ¿Sí?